Polar pierde 30 bolívares por cada kilo de harina pan. Como lo reporta el portal sunoticiero.com, el nuevo precio del kilo de la harina de maíz autorizado por la Superintendencia de Precios Justos hace días en Venezuela no alcanza para cubrir los costos de producción, por lo que Empresas Polar continúa trabajando a pérdida. Esto lo informó Manuel Felipe Larrazábal, el director de alimentos de la compañía, y lo publicó el diario El Nacional. El ajuste de precio de llevar la harina precocida de 19 bolívares a 190 bolívares vino acompañado de un aumento en el costo de maíz para la industria, que pasó de 15 bolívares a 96 bolívares. Hoy, producir un kilo de harina cuesta 220 bolívares, es decir que estamos perdiendo 30 bolívares por kilo, según explicó en una entrevista en Globovisión. ¿Qué significa esto? Acompañado del aumento en el precio, que sigue siendo subsidiado por el Estado, el precio de la harina de maíz, la harina pan, vino un aumento en el costo del maíz. Es decir, ahora, como aumenta el precio del producto, aumenta el precio del insumo que se necesita para generar ese producto y distribuirlo en el mercado. Por supuesto, al aumentar el precio y la estructura de costos de la oferta, tiene que aumentar la estructura de costo general dividida por insumos para la generación de ese producto que se va a ofertar, de tal manera que aumenta el valor de mercado de la harina de maíz, o en realidad el costo del maíz. Ahora, ese aumento tiene que ser compensado con un precio, por supuesto, de venta al público que vaya de acuerdo al costo de producción. Pero el problema es que los subsidios del gobierno y esa política no solamente ha sido deficiente en el sentido de que por ser un subsidio muy exacerbado, genera mercados paralelos, genera contrabando, haciendo que se incrementen las escasez, porque al tener más productos subsidiados la demanda aumenta, pero no hay suficiente oferta para compensar esa demanda que es tan alta, y entonces se generan mercados paralelos con motivo del contrabando que incrementa el valor hasta 10 veces del precio original, aumentando la inflación, aumentando la escasez, porque todo va por vía de contrabando, o gran parte va por vía de contrabando, disminuye la oferta oficial, por supuesto, se incrementan las colas y por lo tanto también disminuye el poder adquisitivo, y esto afecta a la espiral inflacionaria. Pero en honor a la verdad, estamos mejor que antes del ajuste, cuando perdíamos 80 bolívares por kilo. Agregó en lo que va de año la pérdida asciende a 6 millardos de bolívares al año en cuanto a pérdida que le genera el gobierno, porque el gobierno, al vender un kilo de harina en 220 bolívares, le está generando una pérdida de 30 bolívares por kilo a Empresas Polar, haciendo que la pérdida anual sea actualmente de 6 millardos de bolívares, lo cual no puede compensar Polar por la política de subsidios. Si fuera moderada, esta pérdida sería de aproximadamente unos 30 millones o 30.000 bolívares anuales, es decir, prácticamente nada para una empresa como Polar. Pero insistí en que la empresa tiene un nivel de inventario de maíz pequeño y la siembra nacional no es suficiente para abastecerse. Reiteró que el volumen de su producción depende exclusivamente de las importaciones que haga el gobierno, pues la empresa solicitó el permiso para importar directamente el maíz y no se lo otorgaron. Actualmente requerimos 400.000 toneladas de maíz que el Estado tiene que importar y venderle a Alimentos Polar. Ahora, también hay una situación en contra, porque la Larrazábal lamentó que el vicepresidente de Economía Productiva, Miguel Pérez Abad, presentara cifras manipuladas y tergiversadas para acusar a Polar de reducir su producción en momentos políticos importantes. Aseguró que la manufactura no se dio cuando se iban a celebrar elecciones, sino cuando había algún asueto como Carnaval o Semana Santa, de manera tal que la producción se está politizando. El gobierno acusa a Polar de parar producción para generar presión política sobre un gobierno que en situaciones políticas apremiantes, al disminuir la producción, puede hacer que haya aumento en el descontento social por la caída en la oferta. Pero no es así. La realidad es que Polar ha parado producción porque el gobierno no le ha otorgado divisas para importar lo que necesita para producir. No está generando incentivos a la economía del sector privado, y esto disminuye la oferta de una población que depende de la distribución de 50% de la oferta de productos básicos en Venezuela, como las Empresas Polar, y esto hace notar que la empresa privada tiene mucha preponderancia en la economía venezolana, porque el sector privado es el que ha mostrado la logística y la eficiencia logística precisamente suficiente para poder compensar la oferta a través de, o mejor dicho, compensar la demanda a través de una oferta progresiva
y de una distribución constante y eficiente. Añadió que los 5,95 millardos de dólares que ha recibido la empresa desde 2003 han sido invertidos en la adquisición de maquinaria y materia prima para producir en Venezuela. Lo que le han entregado a nuestros proveedores representa solo 1% de todos los dólares asignados para las importaciones del país. Aunado a la deuda con proveedores que mantiene el gobierno, porque no le otorga o no paga la deuda que mantiene con esos proveedores para que le otorguen insumos también a esas empresas privadas como Polar, hace que la producción caiga, por supuesto, ya que no hay quien te dote los insumos o los dólares para importar insumos y no tienes cómo pagarle a quienes te dan esos insumos para producir, de manera que hay un problema doble. Preciso que en 2015 la producción de harina precocida, arroz, pasta, aceite, mayonesa, salsa de tomate y atún creció 7,4% e indicó que en el primer trimestre de este año subió 6,4% en comparación con igual periodo de 2015. Hubo una leve mejoría, pero esa leve mejoría de alguna manera se traduce también en que debe haber incentivos en la producción en el campo. Si no hay inversión en la producción en el campo para generar el maíz que actualmente se importa a través de una creación del fondo para una inversión eficiente en materia agropecuaria y que el motor agroalimenticio, como lo denomina Maduro, funcione para este ámbito y que la inversión pública interna se destine a impulsar el desarrollo del campo, incrementar hectáreas a través de la conexión con los agricultores y de alianzas con los agricultores, se produzca lo que se importa. En lugar de importarse, se produzca aquí y esto generaría incentivos también, pero entendiendo que con una cadena de producción que hace que con un costo de 96 bolívares el maíz y un precio final de 220, hay una diferencia muy grande que es de aproximadamente 30 bolívares o más, y por ello esos 30 bolívares de diferencia entre el costo del maíz y lo que tiene que vender a precio o lo que le cuesta producir la harina por el costo del maíz a 96 bolívares a Empresas Polar, entendiendo también que el gobierno vende la harina a 190 bolívares, hay un diferencial allí entre el precio al que le cuesta producirlo a Polar y el precio al que lo vende el gobierno. Entonces 30 bolívares es lo que pierde Polar por cada kilo que vende el gobierno subsidiado a 190 y a Polar le cuesta 220 bolívares producirlo. Entonces esto no se lo repone el gobierno a las empresas, no repone el subsidio y se representa pérdidas que hacen que el déficit de esas empresas, en este caso Polar, aumente hasta el punto de que se queden sin inventarios. Pero allí radica también una clave: mantener inventarios y excedentes para compensar tiempos de vacas flacas como estos, y también que el gobierno por su parte aplica una política de subsidios moderados que se base en el incremento leve del subsidio. Es decir, si la cadena de producción te arroja un precio final de producción, un costo de producción por estructura de costo previa de 220 bolívares por cada kilo de harina, que el precio de venta al público, el precio final subsidiado por el gobierno, no sea de 190 bolívares, sino de 215 bolívares, por ejemplo, para que haya una pérdida únicamente de 5 bolívares por kilo y no representa un desequilibrio muy grande en el déficit de Empresas Polar, haciendo que con inventarios a precio de fábrica se venda los productos de esos inventarios a precio de fábrica al mismo precio en valor de mercado, y aumenta así la rentabilidad aproximadamente en un 60%, haciendo que los incentivos se mantengan y que no haya descontento por parte de una empresa que, si pierde y sigue produciendo a pérdida, podrá tomar acciones más drásticas en cuanto a su política de producción y distribución en Venezuela. Y esto afectaría gravemente al abastecimiento más de lo que ya está, que por cierto alcanzó más de 80% la escasez de alimentos en Venezuela. Así es de relevante Polar en la producción, la oferta y la distribución alimenticia en Venezuela.